¿Sí? Uy, qué linda. En vivo estamos por la TV Pública, un día donde la palabra historia será dicha una cantidad de veces. La resignificación de esa historia que se toca con nuestro presente y que nos hace pensar en cómo será nuestro futuro. De la mano del traslado del Sable Corvo de San Martín, imágenes que estás viendo, esto está pasando ahora con el pueblo en la calle, acompañando el traslado desde el barrio de Palermo, del Regimiento de Granaderos a Caballo, hasta el Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama, pensando en la historia, pensando en San Martín. Lourdes, antes de la pausa, sí, y con este despliegue enorme en la TV Pública para que ustedes lo vean con esta calidad, pensábamos en el San Martín a escala humana, en sus certezas, sus seguridades, pero también en sus dudas, sus miedos. Leandro Ipiña es director, y entre otras cosas, director de cine, dirigió Revolución. ¿Y con qué San Martín se encontró, Leandro? ¿Y qué parte de esa escala humana, de sus dudas y miedos, podrías empezar a hablarnos? Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá. Para nosotros, nosotros que estamos, digamos, del lado de la ficción, si se quiere, o del relato audiovisual. Leandro, te voy a tener que interrumpir, perdona, porque estamos llegando justo al lugar en donde se va a hacer la parada, a la Catedral Metropolitana. Ariel está allí con nuestro móvil. Ariel. Sí, Lourdes. Bueno, aguardando, aquí ya está el cardenal Mario Poli, junto al secretario de culto, Guillermo Oliveri, esperando el ingreso para la bendición del Sable Corvo del Libertador. Está también el secretario general de la Presidencia, Eduardo de Pedro, en representación, los dos funcionarios que consignábamos en representación del Gobierno Nacional, para esta importante ceremonia aquí en la Catedral Metropolitana. Gran cantidad de público ya está haciendo su ingreso por la calle Rivadavia. La gente saluda, se han repartido banderas argentinas. Allí la gente saluda el paso del vehículo que transporta el Sable Corvo del Libertador General San Martín, ya a punto de llegar a la Catedral Metropolitana. 100 granaderos, más de 100 granaderos están escoltando al vehículo que, como decíamos, transporta el Sable Corvo del General San Martín en esta parada para una bendición en la Catedral Metropolitana, donde precisamente descansan los restos del Libertador General San Martín, y luego desde aquí, bordeando la Plaza de Mayo, tomando la calle Hipólito Yrigoyen y luego Paseo Colón, rumbo a su traslado definitivo al Museo Histórico Nacional, ubicado en Parque Lezama. Todo listo entonces para que llegue hasta aquí el sable. Ya están los granaderos frente a la Catedral Metropolitana, Lourdes. Bueno, vamos a tratar de establecer el contacto, porque lo que se ve es una imagen hermosa. La gente que se acercó desde temprano aplaudiendo a los granaderos que están trasladando el sable. Y la verdad que sí, es una imagen que nos va a quedar, ¿no? En la memoria, cómo perderse el momento. Ese es el mismo sitio que desde el martes está haciendo escenario de todas las actividades en esta semana de mayo, que a las 4 también comienza otra actividad
con eventos culturales, pero en este caso tiene que ver con el paso del Sable Corvo de San Martín y una de las actividades previstas allí, tal vez la más importante de todo este trayecto, del recorrido. Ariel, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho perfectamente. Contame qué ves en la gente, porque lo que vemos en esas imágenes, en las tomas aéreas, es mucha sonrisa, aplausos, mucha bandera y mucha familia junta. Contanos el clima que vivís ahí. Sí, claro, la familia ha llegado hasta aquí, hasta la Plaza de Mayo. Hay que tener en cuenta también que estos festejos por el 25 de mayo han traído mucha gente hasta aquí. Hay que ver también la feria que se ha instalado a lo largo de Diagonal Norte y es por eso que, bueno, mucha gente, incluso charlábamos en nuestra salida anterior, te comentaba que había gente del interior que llegó hasta aquí por la fiesta del 25 de mayo, por los festejos, y no sabía de este traslado del sable del General San Martín al Museo Histórico Nacional. Se encontraron con esto y bueno, se llegaron hasta aquí, hasta la Plaza de Mayo. Hay gente de Neuquén, gente de Córdoba que había venido para los festejos y bueno, se encontró con esta yapa, ¿no? Con este momento muy emotivo para todos los argentinos, Lourdes. En la multitud que así se acerca, y pensemos eso que estamos viendo, los chiquitos con las banderas argentinas, las familias enteras allí, que esto está dentro del marco de la Semana de Mayo. Y uno piensa, o al menos me pasa eso, Lourdes, de pensar en lo que fue el Bicentenario, en cómo salimos a la calle, cómo nos encontramos cara a cara, cómo desde los distintos lugares de pertenencia, tanto geográfica como cultural, pudimos ver a nuestro pueblo disfrutando de una fiesta popular y fiesta popular en la calle. Digo, por poner también, ya que hablamos de historia, un marco histórico entre lo que sucedió en el centenario y este bicentenario que fue con la gente adentro. Mirá, mañana el 25 otra fiesta patria, pero ahí están ingresando el sable Corvo de San Martín al lugar en donde están los restos de nuestro libertador. Ariel, contanos todos los pasos de las actividades que están previstas que se den allí en la catedral. Sí, bueno, ahora van a depositar el sable dentro de la Catedral Metropolitana. Aquí están aplaudiendo el ingreso del sable. Lo recibe el cardenal Mario Poli con la escolta. El coronel encabezando la ceremonia, el coronel, el jefe del regimiento de granaderos a caballo. Aquí el cardenal Mario Poli le está haciendo la bendición. Y ya cuando quieran, ingresa a la Catedral Metropolitana el sable corvo del general San Martín. Seguramente una misa que va a durar aproximadamente 20 minutos. Mucha gente también dentro de la Catedral Metropolitana, como estamos viendo. Bueno, ya no se nos permite el ingreso teniendo en cuenta la cantidad de gente que está aquí, pero ya está, seguramente ya está llegando la guardia con el sable para la misa, ¿no? Para la misa que se va a dar y que va a tardar, como decíamos, aproximadamente 20 minutos. Un pueblo en la calle y esta parada que se hace en la Catedral de Buenos Aires. El monseñor Poli va a estar a cargo de esta misa. Luego, claro, cuando concluya esta parte del Lourdes, seguirá el traslado que recorrerá lo que queda de trayecto: Rivadavia, Bolívar, Irigoyen, Paseo Colón, hasta llegar a Parque Lezama. En vivo, con un enorme despliegue de técnica y producción de la televisión pública, ahora en la Catedral. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Dios y Padre nuestro, que en tu sabia providencia has puesto en nuestra historia patria al general don José de San Martín para que lleve a su máxima expresión los legítimos reclamos de libertad e independencia. Hoy queremos presentarte como ofrenda y voto de su entrega a la causa nacional el sable que blandió su mano valiente y generosa, desenvainada únicamente en las batallas de la independencia de la América del Sur, para gloria e identidad de nuestros pueblos. Lo hacemos en este mausoleo que guardan sus restos, como un relicario muy precioso y patrimonio valioso de todos los argentinos. Padre bueno, clemente y misericordioso, tú que conviertes las espadas en arados, haz que este encuentro entre el Padre de la Patria y su noble arma se convierta también en un signo de pacificación, reconciliación, justicia y progreso para nuestro pueblo, respetando la voluntad y el legado de quien hoy evocamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¿Cuántas de tres salen? Vale.
El sable después de la bendición del cardenal Mario Poli en esta ceremonia religiosa que se acaba de realizar en la Catedral Metropolitana, llena, llenísima, repleta de gente que sabía que había una actividad y que muy temprano se acercó para no perder el momento. ¿Sabés qué? Yo no tengo el dato, pero me encantaría saber el nombre, por ejemplo, de ese granadero, ¿no? De los que están allí, lo que debe significar. A mí me emociona verlo, estar acá, poder hablar con historiadores, con cineastas, con gente que sabe tanto de San Martín y que nos ayuda a divulgar toda su historia, pero me imagino ese hombre, ¿no? El sentimiento de estar allí, de tener la responsabilidad de cargarlo, bueno, de hacer historia también el día de hoy, Pablo. La historia que compartimos, Lourdes, de la mano de esta transmisión especial de la televisión pública, como te decía, con un gran despliegue de producción y de técnica, y continúa el recorrido. Sepan ustedes que esto no concluye aquí, porque en la catedral se llevó adelante esta ceremonia religiosa que presidió el monseñor Mario Poli y va a llegar hasta el Museo Histórico Nacional, donde con un fuerte operativo de seguridad va a ser allí también custodiado por el cuerpo de granaderos, tantos otros como el que vos preguntabas por su nombre, Lourdes. Decime si no te gustaría saber su historia. Bueno, pero tal vez, y vamos a sumar al resto de nuestros invitados, contribuyen tal vez desde una lógica anónima. Ellos saben que están allí, nosotros los vemos. El nombre es el de San Martín, el que tal vez se lleve las páginas en la historia. Pero vuelta a la catedral con nuestro compañero Ariel Lima, que nos vuelve a contar un poco lo que allí está pasando. Es la fanfarria del Alto Perú, que está desdoblada en dos cuerpos, acompañando por supuesto con los temas, en este caso es la marcha de San Lorenzo, cantada por todo el pueblo que está allí acompañando este traslado. Ariel, contanos. Bueno, ya lo vimos, ya partió otra vez el recorrido, el último tramo, el trayecto final hasta llegar al Museo Histórico Nacional, a donde todo está preparado, está listo. Hay una sala especial para recibir al sable de San Martín. Lo mencionábamos, con otros elementos, otras armas también. Sí, de Dorrego, de Brown, de Belgrano. Bueno, algo en común tienen y algo habrán hecho, podríamos decir, para merecerse ese lugar, el de acompañar simbólicamente a San Martín. Y al lado, que no es un dato menor, están también armas del pueblo sin uniforme, de aquellos que también formaron parte de la gesta que logró la emancipación, la independencia. Y con este abrazo de la gente allí en Plaza de Mayo, ahí tenemos el Cabildo. Claro, son todos los frentes que bordean la Plaza de Mayo. Una plaza que se vistió de fiesta durante todas estas jornadas y que mañana dicen que va a cerrar con todo, que no va a entrar ni un alfiler. Nosotros vamos a tener una transmisión en vivo. Va a estar Cocineros Argentinos ahí de 2 a 4 y nosotros a las 4 arrancamos y hasta el cierre. Así que sí, esa plaza... Hablando de cierre, voy a estar con todo el equipo a la noche tarde con las bandas. Sí. Porque fíjate vos que si bien ahora quienes tocan es una banda militar, donde solo hay vientos y percusión, remarcamos eso. Una marcha de San Lorenzo que uno bromeaba cambiarle la letra cuando era chico, quién no lo habrá hecho, y permite, lo escuchábamos porque se escuchaba en el audio ambiente a la gente cantar esta marcha de San Lorenzo, convertida, si se quiere, en uno de los temas populares más conocidos por todos, ¿no? Esta parte sobre todo, dedicada a Cabral, soldado heroico, ¿no? Una versión muy linda de la pesada rock and roll, ¿verdad? Cierto. Hablando de rock y de banda, muy bonita versión de la marcha de San Lorenzo. Y aquí dice, haciéndolo inmortal, ¿no? Dice. Sí, absolutamente. Simplemente orgullosos. Bueno, algunos de los, fíjense que en pantalla también aparecen los mensajes, los tweets, porque la etiqueta que le propusimos y que está teniendo muchísima respuesta es Viva la Patria, ¿no? Claro, hay gente que desde temprano se fue a Parque Lezama. Ya vamos a ir así porque Samba estaba esperando a muchas familias argentinas, pero como la gente ya conocía el recorrido, porque se dio a conocer y se fue difundiendo, la gente fue
Veíamos también el Instituto Sanmartiniano, había gente apostada allí, también en el monumento a los soldados caídos en Malvinas. Y claro, en la catedral era el mayor tiempo que iba a pasar estos granaderos con el sable de San Martín en un día patrio que todos lo podemos ver gracias a la televisión pública. Bien temprano estuvo el presidente, ¿no?, de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, y decía, ¿y si no es acá, dónde? Créeme que ningún otro canal iba a hacer un despliegue semejante para toda la República Argentina. Nos ven desde el sur, desde el norte, todos los rincones de la República Argentina. Pablo. Y la sonrisa que nosotros tenemos tiene esa mezcla entre emoción, alegría, el respeto que genera saber que si hoy somos una nación libre, pues tiene mucho que ver. Tanto eso que decías vos, Lourdes, ¿no?, de los que pelearon sin uniforme, de la sociedad civil que acompañó, y también esta historia está hecha de detenciones, de quienes se opusieron, de quienes fueron enemigos, en este caso de San Martín, y uno podría decir, en plan de alguna categoría similar también al pueblo que peleaba por su libertad. Traslado del sable corvo de San Martín con las autoridades militares, pero también las autoridades civiles y políticas. Lo veíamos a Agustín Rossi, ministro de Defensa, a Eduardo de Pedro, el secretario general de la Presidencia, que también está acompañando este recorrido. Y el protagonista, me parece también, el pueblo en la calle, ¿no? Sí, eso nos decía Felipe Piña, ¿no? Recordemos el dato, que no es menor, de cómo llegó, cómo fue silenciado y todo lo que pasó desde el momento en que volvió a nuestro país el sable de San Martín. Y vamos a sumar durante los próximos minutos. Seguimos con nuestros historiadores, recordemos, estamos con Felipe Piña, pero también con Fabio Wasserman, y también queremos el sentir de aquellos que nos ayudan a la divulgación en el ámbito artístico, ¿no? Lo que tiene que ver con documentales, con películas, y eso tiene que ver, por ejemplo, con Revolución, el cruce de los Andes. Está el director con nosotros, que es Leandro Ipiña. Un placer, bienvenido a esta mesa. Y también estamos con Nahuel Machesich. ¿Dije bien el apellido? Muy bien. Sí, cineasta que está trabajando un documental sobre un aspecto del sable, en particular un periodo. ¿Cuál es ese, Nahuel? No, básicamente contamos el primer robo que tuvo el sable en el año 63, así que la película está enfocada en ese episodio. Nahuel, ¿podemos poner una primera viñeta, un primer cuadro, un fotograma, la reunión de estos 4 hombres jóvenes de la resistencia peronista que, para disimular vestidos de traje, estaban en una coqueta confitería? No se podía llamar mucho la atención porque nombrar a Perón o dar a entender desde la mirada de la proscripción había mucha persecución y la cárcel era con lo que se pagaba si se nombraba a Perón, porque claro, estaba prohibido y tenían un plan. Ese plan es el que contás en tu película. Exacto, bueno, sí, para entender el episodio del robo, la apropiación, hay que entender el contexto histórico de Argentina en ese momento, ¿no? Había lo que recién comentabas vos, había una proscripción del peronismo. Y bueno, los jóvenes que militaban en la resistencia peronista en esos años, entre otras ideas, se les ocurrió con una fuerza simbólica muy importante, digamos, que era apropiarse, robar el sable de San Martín. Ahí estaban Carlos Caide, Eva El Cadri, Jorge Rulli y Héctor Espina. ¿Digo bien, son ellos 4 o ellos, es la segunda? Ellos en realidad, los que mencionás, eran dirigentes de la juventud peronista. Es complicado, uno dice juventud peronista y tal vez lo asocia más a los 70. Sí, pero estos son los 60. Estos son los 60, el 63, resistencia peronista, y los jóvenes tenían una organización muy embrionaria, digamos, no estaba muy organizada los comandos, como se llamaban en ese momento. Esos que mencionás eran los dirigentes más importantes, jóvenes, de la resistencia peronista. Los que hacen el robo son Osvaldo Agosto, Manuel Gallardo, Luis Anzulé y Alcides Bonaldi, y una persona más que no se sabe quién es, que era el que manejaba el auto. Bueno, y el episodio, la verdad que el robo en sí fue muy simple, por decirlo de una manera, porque fueron el 12 de agosto, eligieron esa fecha aparte porque era un aniversario de la reconquista de la ciudad de Buenos Aires, con las primeras invasiones inglesas. O sea, todo tenía un sentido, no era que no estaba pensado. O sea, se pensó en esa fecha, llegaron a últimas horas antes de que cierre el museo, solo había un sereno,
dijeron que eran estudiantes tucumanos, el sereno medio entravió la puerta y bueno, ahí Es fascinante, que golpean la puerta y dicen, no, estoy solo, llegaron tarde, vuelvan. Sí, le dijeron, somos estudiantes tucumanos, no estamos por ir, queremos ver el museo, y cuando abre la puerta un poco, bueno, ahí lo reducen, rompen la vitrina donde estaba el sable y se lo llevan. Así de sencillo, o sea, no fue... ¿Y qué pasa después del robo? ¿El docu va a ser sobre ese episodio del 63 o también incluye el 63? No, solo el 63. Solo el 63. Y bueno, a partir de ahí el sable termina yéndose a una estancia cerca de Maipú, donde otros jóvenes van a jurar lealtad al peronismo y a San Martín frente al sable. Y después el sable se recupera, digamos, interviene Adolfo Filippo, que era un militar retirado que se había salvado del fusilamiento del 56 en La Pampa. Era un poco más grande, obviamente, que los jóvenes que estaban involucrados en ese episodio, y media entre ellos y los militares para que el sable sea devuelto. Hablamos del episodio del 63, el protagonista sigue siendo el sable Corvo, y ese sable también fue el protagonista de Revolución, el cruce de los Andes. Leandro Ipiña es su director, pero también guionista, ¿verdad? Co-guionista. Co-guionista. Y tantas otras cosas, ¿no? Sí, sí, atrás bueno, de vamos a poner cámara a y nombrar delante todo. de cámara. Bueno, falta actuar nada más. No, tengo una participación Tiene. horrible, pésima, pero necesaria, porque no tenía más extras, entonces me había dejado la barba y entonces tuve una participación justo frente a San Martín, quería actuar con San Martín y no podía contener la risa, así que no sirvió. No sirvió nada. Frente al mismísimo San Martín, o sea, Rodrigo de la Serna en ese Obviamente, pero era un general. extra sin futuro. Ahí Un extra horrible, sí, así que bueno, me quedé atrás de la cámara. No, tenía futuro porque es amigo del director. Claro, Es la misma persona, por Mira, cierto. Por Revolución forma parte, si no entiendo mal, de un proyecto macro, ¿no? Que tiene que ver con 8 Sí, Revolución en realidad empezó mucho antes, empezó como una especie de documental que continuaba, una docuficción que continuaba el combate de San Lorenzo, que fue la primera docuficción que hicimos para Canal Encuentro, que era sobre el combate de San Lorenzo. Justamente en la segunda parte iba a ser la batalla de Chacabuco con el cruce de los Andes, pero justamente por el Bicentenario creció el proyecto, aparece Televisión Española con un proyecto Libertadores y se inscribe, digamos, dentro de esa... Que ese proyecto, recordemos que son 8 próceres. 8 próceres, que debo decir que vi solamente 2 de esas películas. No, Belgrano no era parte de... No, Belgrano es un tenés poquito José posterior, Martí, pero... José de San Martín, Artigas, El cura Hidalgo, Tiradentes, Bernardo Higgins, Tupac Amaru y Simón Bolívar. Exactamente. ¿Cuál viste? Vi el de Martí. Diferentes, muy diferentes, realmente. Y vi también el de Artigas, sí, también, que también muy diferente. Cada uno con un estilo distinto, etcétera. A nosotros nos tocó realmente el difícil, digamos, si se quiere, porque la gesta sanmartinera es una gesta enorme. Claro. Hoy nos cuesta mucho imaginarla, pensarla, a pesar de la cantidad de iconografía que tenemos encima, digamos, y del imaginario. ¿Por qué cuesta decir? Porque en realidad cuesta mucho ponerse en la cabeza de una persona a principios del siglo XIX. O sea, nosotros lo pensamos desde nuestra perspectiva. Es muy difícil pensar desde esa perspectiva. Claro. Cuesta muchísimo. Marcamos algunas diferencias, Leandro, ya que hablas de las categorías de una cabeza, de una conciencia, independientemente que además le agregamos que era San Martín, ¿no? ¿Qué diferencias de estilo, de mirada, de cómo se percibían como sujetos en ese contexto? Obviamente la única manera de acercarnos es a través, digamos, de suposiciones y que tienen que ver con cierta sensibilidad artística. No se puede dar nada por hecho. Ahí es donde entra el arte, si se quiere, que es el de imaginar las posibilidades de... Lo que yo imaginé fue la diferencia que hay con respecto a la muerte. Digamos, nosotros tenemos una relación con la muerte que es una relación muy diferente a la que tenía una persona al principio del siglo XIX, y sobre todo el que iba a guerrear, claro, el que iba al frente, digamos. Una posibilidad más inminente. ¿Sí? Era una posibilidad no solamente inminente, sino que también había cierta gloria en el hecho de morir en una batalla. Claro. Nadie quiere morir, obviamente, pero por ahí era mejor morir en una batalla que morir por hambre porque no tenías un solo diente. Entonces hay algo muy distinto en la relación que hay con la valentía, con la muerte, con una batalla. Lo heroico, digamos, hoy lo pensamos de un lugar sacralizado, digamos. Lo heroico en ese momento tiene que ver con la hombría también, básicamente con bancársela. Entonces, bueno, ahí ya hay una distancia enorme, una diferencia enorme. Nosotros estamos preservando nuestra vida y nuestra individualidad permanentemente. En esa época era diferente. Leandro, antes que llegaras, hicimos una pregunta que no fue contestada y que hablaba de si te podés imaginar y acercarse desde esa interpretación que logra el arte
tan subjetiva por cierto, de cuáles serían los miedos, las dudas de este San Martín, que hasta acá lo vemos siempre entero, decidido y bancándosela. Completamente. Mira, yo lo que vuelvo a decir, imaginé, es un hombre que está al límite de sus capacidades, digamos. Es una persona que se está jugando el todo por el todo. Yo creo que los miedos tienen que ver sobre todo con la posibilidad de un fracaso de ese plan que tiene, que es un plan realmente enorme y extremadamente ambicioso. Porque también lo que uno piensa en San Martín, piensa en el miedo en la batalla. Es un miedo menor en comparación con el miedo al fracaso político. Nosotros no lo tenemos a San Martín como un hombre político, un animal político, y realmente lo fue. Digamos, de hecho ahora, digamos, el trabajo de historiadores como Felipe, como Fabio, digamos, pueden poner la política en el lugar que corresponde, si se quiere. Y yo creo que el miedo de San Martín, ante todo, debe haber sido el miedo de que fracase ese enorme plan, digamos. Lo dice, ¿no? Lo dice en una carta, lo que no me deja dormir son esos montes, digamos, ¿no? Claro. Que es muy clarito, ¿sí? No tiene miedo de su fuerza, digamos, de sus hombres, y sabe que está enfrentando a la naturaleza de una manera, de una situación tremenda. Pero ahí entonces hay una referencia en primera persona en esta carta que decís, Felipe, de los miedos, de al menos Él nunca ocultó sus temores, nunca ocultó sus problemas físicos, no era una persona que hacía gala de un ego en particular. Esto es muy interesante, ¿no? Porque para la historia machista que disimuló las enfermedades de San Martín es una desgracia, porque San Martín cuenta todo el tiempo que se siente mal, que le duele esto, que no puede hacer aquello. O sea, no construye. Se quejaba sin pudor de eso. Sí, además no construye su figura heroicamente en absoluto. Entonces, esta confesión extraordinaria y tan clarita y tan humana, lo que no me deja dormir son esos montes, es fantástica, ¿no? Una cosa más que quisiera agregar también, que algo que nos cuesta entender es que era una batalla en el siglo XIX. Y uno supone que una estratega militar como San Martín tiene todo calculado y que entonces no va a hacer nada que lleve a la derrota. Y sin embargo, la distancia entre el triunfo y la derrota en esas batallas era muy chiquita. Se podía ganar y se podía perder. No era algo como uno supone, bueno, va a dar la batalla y la va a ganar. Para nada. Digamos así, pensemos en otras situaciones, lo que ha pasado en el Alto Perú, tras avances y retrocesos. No es algo tan claro quién va a ganar. Y perder no es perder solo la batalla, perder es perder el dominio del territorio, perder el control de recursos, perder la base de apoyo. O sea que es muy importante, por eso fue decisivo haber podido salvar una parte importante del ejército en Cancha Rayada, porque si no hubiera sucedido eso, hubiera sido otra la historia. Quizás se podría haber llegado al mismo resultado, pero hubiera tardado mucho más. Claro. Entonces ahí hay algo del tema de cómo se prepara para la batalla, que en el caso de San Martín, que era muy cuidadoso de esto, igual seguramente él sabía que una desgracia en una batalla era perder todo. Estamos compartiendo las imágenes en vivo del traslado y también utilizamos la ayuda, el conocimiento de los historiadores para llevar a la ficción, para hablar de documentales, y hay un nexo que se trazó entre San Martín, Rosas, Perón, un objetivo, y nos lleva a la década del 60, la sustracción del sable en el año 1963, y es sobre lo que viene trabajando Nahuel en ese documental. Háblanos de ese eje y el objetivo de lo que sucedía en ese año. Bueno, sí, en esos años esa línea histórica, digamos, de estos tres personajes tan importantes era muy fuerte, y de hecho el episodio del robo del sable tenía ese objetivo. O sea, la idea de los militantes de la Juventud Peronista de la Resistencia era llevárselo a Perón. Digamos, el sable era como el objeto que permitía hacer eso. Era San Martín, bueno, ya lo habrán contado acá, ¿no? Pero San Martín se lo lega a Rosas. Sí. Llega a Argentina al Museo Histórico y bueno, para llevárselo a Perón... Pero el 63, ¿el objetivo era llevárselo o era simplemente...? No, la idea era llevárselo. Era llevárselo. O sea, no se iba a hacer un acto. No, claro. Iba a ser todo un poco más clandestino, ¿no? Pero... Nahuel, yo me imagino, perdóname, acá somos 6 personas, ¿no? Más allá de lo que ustedes no ven, que es el enorme equipo, pero juntar a 4 o 5 personas con el chofer en ese momento era una osadía de un tamaño que no podemos ni siquiera llegar a entender. Sí, ¿no? digamos, sí, implicaba riesgos, por esto que contaba recién Pablo, digamos, era la proscripción del peronismo no era solamente una cuestión de no poder mencionar a Perón, sino que, bueno, uno tiene la imagen de los 60 como muy idílica, pero bueno, las personas que cometieron el hecho y después fueron detenidas, fueron torturadas, ¿no? Uno de los hechos que se reivindica, Memento Nahuel, además de la posibilidad de que se pueda votar el peronismo, recuperar el cadáver de Evita, romper con el Fondo Monetario Internacional,
que se condenara o se juzgue sobre todo a los verdugos de los fusilamientos de la revolución fusiladora. Todas esas ideas tenían que ponerse en acción. ¿Cómo contás la película? Antes, bueno, Leandro contaba un poco de cómo avanzó con Revolución. ¿A qué se parece tu película? La película en realidad, yo cuando me enteré del episodio del robo, obviamente me contacté con que me puse a buscar las personas si estaban vivas, las personas que habían cometido, porque eran personas grandes ya, ¿no? Me encontré con dos que están vivos, Osvaldo y Manuel. Y la verdad que el episodio del robo pasó a ser como una excusa para hablar un poco sobre el peronismo, porque estos dos personajes representaban, concebían el peronismo de distintos lugares, un lado más ortodoxo y un lado más de la izquierda nacional sería. Entonces, bueno, ahí el sable se convirtió como una excusa para hablar de algo más, incluso algo más actual, porque hay referencias actuales sobre estos últimos años. Entonces, el sable fue como un objeto, el robo en sí fue como una excusa para hablar del peronismo. Bueno, y en sí está contado con los testimonios de ellos dos, obviamente, en el presente, cómo es su vida actual y qué reflexiones hacen sobre ese episodio. Y el robo en sí está contado con animación. Una recreación animada. Ahora, Lourdes, pensá que es el mismo sable del que hablamos, que está en el centro de la escena de la película de Nahuel, y volviendo a Revolución, esos viajes históricos. Hay películas, ¿no? Hay alguna con un violín que pasa de generación en generación. Claro, es un objeto que en este caso no es fetiche, sino es historia. Ese mismo sable que imagino tiene unos cuantos planos, la hemos visto. ¿Cómo es el encuadre, el laburo técnico, ¿no? De una película de gran escala, como es Revolución, que muestra batallas y que sobre todo tiene a San Martín y a este sable en la escena? Claro, lo primero que sucede con la ficción, justamente sobre la ficción, es tratar de recrear lo más fielmente posible lo que supuestamente fue ese momento. O sea, ahí entra lo que es vestuario, arte en general y utilería. El sable vendría a ser utilería y contamos con una réplica del sable bastante exacta en tamaño y peso también. ¿Lo tuviste en la mano? No solamente lo tuve en la mano, sino que lo tengo en mi casa, porque cuando terminó la película, la discusión en el equipo fue quién se lo queda, que se lo queda Rodrigo, ni loco, me lo quedo yo, se lo queda, todos se lo querían, obviamente, porque es el sable de San Martín, no es cualquier cosa. Y este sable, cuando uno lo toma y lo levanta y lo trata de manipular, se da cuenta que necesita una fuerza bastante importante, digamos. No es un sable nada más, es un sable de guerra. ¿Cuánto es lo que pesa? Exactamente, no sabría decirte, pero es un... Mide 1 metro, eso sí. Sí, mide 1 metro, sí, es, no sé. Y Felipe va a tirar, tenés un dato. No, la aposta exacta no cuánto pesa, pero era pesado, efectivamente, los sables pesados, porque tenía que ser muy contundente, ¿no? Así que era un sable pesado, no sé exactamente cuánto pesa. No tienen el dato preciso, ¿no? Claro, y aparte que la forma que tienen es una forma que tiene que ver con la caballería, digamos, ¿no? Es casi una tecnología de la época muy importante para la guerra. O sea, es el sable que sirve para cortar y que siga, digamos, el corte, ¿no? Sí, no estamos hablando de cortar frutas, sino de cortar personas, sí, ¿no? Sí, básicamente. Bueno, es una época, vos hablabas antes de la dimensión, la presencia de la muerte, lo brutal. Ninguno de nosotros se ha dedicado a la carrera militar, y si bien las maneras de la batalla han cambiado, una época bastante brutal en términos de la cosa física. Eso en la película tiene que ser contado, y ahí entran también, ¿no?, los efectos especiales. Quiero que nos cuentes un poco el punto de vista de quién lleva la película, que no es solamente el de San Martín, sino el de un joven, ¿no? Que empieza a contar la mirada corbalana. Claro. El punto de vista, en realidad la película trata de básicamente de un periodista que va a entrevistar a uno de los últimos hombres que acompañaron a San Martín en el cruce, de los que quedan vivos, que se conoce que quedan vivos, y un viejo que está tirado en una pensión, digamos. Que es lo que pasó con muchos que son los que se llaman los soldados desconocidos, digamos. Nosotros recordamos a San Martín, o en este momento, digamos, lo ponemos en el lugar que le corresponde, pero hubo un gran periodo donde San Martín tampoco se lo recordaba, y es más, hay relatos de la batalla de Chacabuco donde San Martín no es nombrado directamente, porque estaba prohibido de alguna manera. El punto de vista de la película es la de un viejo que cuenta cómo lo conoció San Martín y cómo recorrió con él, digamos, y luchó codo a codo, pero es un tipo que está olvidado, perdido.
Eso me parece interesante, importante, porque nosotros también, o sea, somos un país donde los hechos históricos los recordamos, digamos, con grandes mojones, digamos. El cruce de los Andes, San Martín, Belgrano, digamos, que son visibles, que se los puede estudiar, mirar de todos lados, etcétera, pero la historia se hace entre muchos. La historia es colectiva. Y bueno, lo que intenta la película es un poco dar cuenta de eso también. Leandro, es verdad que, claro, como fue un proyecto que nació como documental, que iba a tener diferentes capítulos, ¿llegó a tener hasta 14 guiones? 14 guiones. ¿14? Sí, 14 guiones. ¿Cómo hicieron para...? ¿Se fue modificando o eran 14 distintos? Modificando, no, se fue modificando. Empezamos con un guión que era más grande que la Guerra de las Galaxias, claro, y empezamos a bajar a la realidad. O sea, tuvieron las pasos de los guiones. Claro, exactamente. Y bueno, y de a poco fueron... Fue decantando. Fue decantando. Fabio, yo me imagino eso. ¿Cómo hacer para el desafío, ¿no? de mezclar el arte, la historia? Cuando un historiador que conoce tanto detalle, tanta cosa pequeñita que hace al personaje más real, lo ve en 2 horas. Siempre dice, ¿cómo no pusieron esto? ¿Cómo no agregaron? ¿O me equivoco? Bueno, hay algunos historiadores que sí, otros que no. En mi caso, a mí no es algo que particularmente me preocupe por qué no está esto. Porque todo es clave, a ver. No, porque es inevitable también lo que decía antes, en el sentido de que todo no existe. O sea, no se puede reproducir todo, y tiene que ver con qué tipo de interpretación ofrece del personaje y del proceso histórico. A mí me interesa eso, y después, aparte estamos hablando son reconstrucciones. Con reconstrucciones que se basan en elementos históricos, pero son reconstrucciones. Uno no tiene que tener ese temor, porque todo no se puede contar, y aparte sería algo que llevaría a una suerte de delirio, tratar de contar todo tal cual fue, sería una reproducción. Es como el relato de Borges del mapa, que es el mapa del mundo, pero que no se puede hacer porque el mapa reproduce sería igual todo a la superficie del mundo. Y tendría que incluir el propio mapa, es imposible. Sí, eso es bueno saberlo, porque a veces está esa fantasía de, pero ¿por qué no se dice tal cosa? Claro. No se dice tal cosa porque primero todo no se puede decir. Lo que está es cuál es el criterio a partir del cual uno se puede... selecciona. Se selecciona y se interpreta, y hay que ser honesto en eso. Claro. Estamos con nuestros invitados, y si vos estás en tu casa, estás acá en Capital o estás en Provincia de Buenos Aires y querés aprovechar y ser parte de este Día Patrio, sumate, porque en Parque Lezama es el punto final. Allí se va a dar el acto que va a estar protagonizado por la presidenta Cristina Fernández, y es el punto final, el destino del Sable Corvo de San Martín. Se calcula que a las 2 de la tarde, habíamos dicho, pero tal vez un poquito antes, porque venimos bien en cuanto al cronograma, hay mucha gente, no llueve, parece que hay sol y todo, si no me dejo engañar por el monitor que está medio lejos, pero es una linda jornada, así que Parque Lezama para todos. Y la historia que se toca con nuestro presente, imagino que uno puede proyectarse hacia el futuro, por lo menos en relación al entusiasmo que imagino, y le pregunto a los historiadores, que también trabajan en conjunto con los cineastas. Crean, ¿no?, que dirigir y hacer cine es una tarea muy multidisciplinaria, pero también la historia. Preguntaba por el entusiasmo en las nuevas generaciones, qué pasa con la matrícula de la carrera de historia, con los nuevos historiadores, y bueno, esa vocación por meterse con la historia. Felipe, Fabio. Bueno, ha crecido mucho la carrera de historia en la matrícula, ¿no? Afortunadamente, uno lo vive cuando va por el país y viene a las charlas de estudiantes de historia, muchos chicos jóvenes, mucho interés, muchos pibes que se interesan por la historia, que te vienen a hablar, pibes de primaria, y es realmente emocionante. Sí, sí. Yo tengo una colección de historietas que tengo un público joven, es genial, y vienen los pibes y tenemos diálogos interesantísimos con los chicos, ¿no? Los chicos tienen una mirada muy interesante sobre la historia, ¿no? Está buenísimo escucharlos, que creo que es la gran falencia a veces, no escucharlos, ¿no? Bueno, tal vez desde reiteramos, ¿no?, lo que sucede con Paca Paca, con Samba. Me parece Samba que está hay, en Parque ¿no? Lezama ahora, También. Desde las 11 está ahí. Y esa ida y vuelta que ustedes se encontrarán si salen a la calle, no viajaron al pasado. Esto está pasando ahora y lo estamos viviendo con este gran despliegue de la TV pública. Es el traslado del Sable Corvo de San Martín. Pero no va solo, no va escondido, no va en silencio, va acompañado de los granaderos, pero también del pueblo civil, de la gente que está haciendo historia. Y vos lo estás viendo por la televisión pública con un mega despliegue. Todo el equipo, agradecemos desde ya porque se viene trabajando desde hace tiempo y desde muy temprano. Hoy arrancaron la jornada. Viva la Patria es la etiqueta, el hashtag, sumate, escribí, mandá testimonios. ¿Cómo ves todo el acto del día de hoy? ¿Hacemos una pausa, Pablo? Dale, ya volvemos, no se vayan. En agosto. Sí, la idea.